Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Muchas bendiciones, mis amadísimos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos siempre de pie anunciando la gloriosa santa palabra del Señor. Como ustedes recordarán, y hoy pues siendo lunes, siempre ha sido nuestra costumbre, buena costumbre por cierto, todos los lunes en la noche abordar la temática familiar, espiritual, matrimonial, por más de 30 años. Y de ninguna manera queremos romper eso, seguimos haciéndolo por este medio, con aquellos que verdaderamente están interesados también en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Y de ir de alguna manera en un perfeccionamiento del ser interior, pero también de nuestro hogar, de nuestra casa, para que de esa manera pueda repercutir sobre la iglesia y la iglesia sobre la sociedad sobre las naciones. Así que hace quizás más de un mes, porque me recuerdo que hemos tenido 4 temas acerca de la violencia, la pandemia de la violencia doméstica. Ahora quiero seguir conversando. La última vez estuvimos hablando de la violencia llamada violencia tipo ANA, que francamente pues nos deja una enseñanza bien tremenda, y nos circunscribimos a su significado desde el ángulo sexual, que es una violencia de tipo sexual. La realidad es que cuando el hombre desconoce la humanidad, cuando digo el hombre me refiero a la humanidad, desconoce lo que es violencia, la puede sembrar con mucha facilidad, pensando que lo que está haciendo no es violencia. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es interesante y muy interesante que déjeme, antes de continuar con la pandemia de la violencia doméstica, que ahí debemos de parar eso, hermano. Debemos de pararlo precisamente en la casa, en la familia. No debería de existir ningún tipo de violencia, mucho menos física, peor aún sexual, ¿verdad? Pero debemos de analizar qué puede ser considerado por la Biblia. No por mi concepto, no por el concepto filosófico o de un montón de antropólogos o sociólogos que se juntan para determinar qué es y qué no es violencia, sino el que nos hizo. El que nos hizo es Dios. Él es el que sabe exactamente todo. Pues yo veo en el libro de Génesis algo bien interesante que se lo quiero leer acá en el capítulo 6. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces Dios decidió destruir en aquella oportunidad a la tierra entera porque se había corrompido y estaba llena de violencia. Esa es la razón que dice aquí, y Dios hablando con Noé. Ahora, aquí nosotros tenemos que ser muy objetivos, pero también tenemos que analizar los días que estamos viviendo. Digamos, Mateo capítulo 24 dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Estaban llenos de violencia. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Va a estar lleno de violencia. El problema, como le repito, es que la violencia se debe de comprender cuál es. No es solamente tirar un garrotazo. La violencia son muchas cosas. Y sin embargo, antes de meterme nuevamente en el tema de la violencia de Aná, porque no lo terminamos, ¿verdad? Solo vimos la parte sexual. Hermano, es impresionante la violencia que hemos visto durante todos estos días. Estados Unidos tiene en este momento 40 ciudades en toque de queda. La violencia
se regó por todos los Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. Pero esto es lo que más vemos en este momento. Pero es una violencia de dimensiones incalculables, en donde ya han habido varios muertos, miles de arrestados, no cientos, miles de arrestados. Una violencia que empezó con la muerte injustificada, definitivamente, de un afroamericano. Y lo tomaron en video, y lo tomaron en video, una injusticia total. Pero quizá ahí fue, ese no fue necesariamente el causante de tanta violencia. Quizá fue el detonante, ¿va usted? Pero no la causa. La causa la vienen sembrando en el mundo, no en Estados Unidos, en el mundo entero. Por eso cuando nosotros hemos estado trabajando aquí con ustedes, predicándoles, llevándoles la palabra, hemos insistido mucho que debemos ser cuidadosos, que no haya un estallido social. Eso es un estallido social. Lo que pasó en los Estados Unidos es un estallido social. Están en cuarentena y no les importa la cuarentena, y salen a la calle y empiezan. Eso puede suceder en cualquier país, puede suceder en cualquier país. Y por eso las autoridades también deben de ser llenas de la sabiduría de Dios para no caer en este juego, porque ahí han tenido incluso que sacar el ejército, la Guardia Nacional, para aplacar a la gente. Ya, hermano, imagínense que tuvieron que abandonar estaciones de policía, las tuvieron que abandonar porque los atacaron como que fuera una guerra y tuvieron que salir huyendo. Imagínense usted eso. Tuvieron que huir. Hay videos en donde quemaron patrullas y sacaron las armas pesadas que usa la policía, que los policías cuando estuvieron empezando a quemarle la patrulla, abandonaron la patrulla, le cayeron a las armas la gente. Es impresionante, es una especie como de revolución, nunca se había visto de esta. Hay miles, tal vez no miles, pero cientos de cosas violentas que se han dado a través de la historia de esa gran nación, pero nunca como esta, nunca como esta. Y ahí hay mano peluda también, ¿verdad? Porque tan cerca de las elecciones, no sería raro. Lo mismo que ha sucedido en otros países, como los países en vías de desarrollo que estaban transicionando hacia la democracia. Hermano, yo recuerdo desde que era niño que cuando se acercaban las elecciones sucedían cosas inéditas y que uno decía, ¿qué estará pasando? Eso no sería raro que alguien estuviera insuflando la llama porque vienen las elecciones de ese país este año, pero la tierra está llena de violencia y la gente desconoce la violencia. Yo quiero presentarle brevemente, porque tengo que predicar y conversar con usted de esto, brevemente unas escenas de lo que está pasando con esa violencia. Si me pueden hacer favor de ponerla. Mire, ahí están atacando a un civil. Ese no es un policía, ese es un civil al que lo están atacando. Y ya le quebraron el vidrio de atrás, ahora le van a quebrar el vidrio de adelante con esa llave de chuchos que estaba atacándolo. Y siguen. Mire, ahora le están atacando. O sea, pero es un auto particular. Es un auto particular. Mire ahí una patrulla incendiada. Ese tipo de patrullas son las que en su baúl llevan armas de alto calibre y las saquearon también, ¿verdad? Es una especie de guerra. Mire, protestas tensas y violencia ha continuado en Estados Unidos sobre la muerte de George Floyd y otro policía y otros cuantos que ha matado a la policía, pero también ya murió un policía. Un policía, un detective afroamericano también, lo mataron los manifestantes. Hay escenas, aquí no se las puedo pasar todas, pero hay escenas en donde agarran policías y los arrastran para matarlos. Y los mismos protestantes
tienen que salir para proteger de los otros protestantes. Esto es algo tremendo. Eso, yo le digo, eso, gente así, seguramente ha estado siendo pagada, algunos de ellos, ¿verdad? Pero eso se regó. Así han habido protestas y violencia en todo el mundo, por cuestiones de dinero, por cuestiones políticas, porque mire, el punto central es que el nuevo orden mundial se tiene que establecer y no puede haber un nuevo orden si antes no hay un caos. Entonces lo que tienen que hacer es hacer un caos para que venga un orden. Pero todo, ¿en dónde empieza todo? ¿En dónde empieza todo? En vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad, dice. Pero antes de que vele la guardia, dice, en vano edifican los edificadores y Jehová no edifica la casa. Entonces, ¿dónde empieza todo? En la casa. Ahí es en donde empieza todo. Este es un tema que nosotros lo hemos enfocado en la familia, porque después de todos estos días, digamos aquí en Guatemala casi 80 días de estar metidos en la casa, sí debe de haber mucha gente que tiene una efervescencia que con un fosforazo se puede encender. Y eso lo tenemos que aplacar, pero no lo podemos hacer humanamente. Eso tiene que ser el Espíritu Santo. Es ahí en donde tenemos que ir en nuestra casa, doblar rodillas, pedirle a Dios, cantarle al Señor, leer la Biblia, estudiarla, oír mensajes, porque eso va a ir renovando nuestra mente mientras esto va pasando. Pero yo veo incluso predicadores que están arengando a la gente para que proteste y que salgan, que porque las iglesias deben de ser abiertas inmediatamente y que esto es aquí, que no sé qué. Pues, todo tiene que ser en un orden. Esto que nos agarró a todos por igual, por parejo. Yo creo que debe de haber una responsabilidad en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra casa, pero también incluso como líderes nosotros debemos ser consecuentes, debemos ser prudentes. Y si podemos predicar de muchas formas, hermano, podemos predicar. Incluso el apóstol Pedro le dice a las mujeres que ellas pueden conquistar a sus maridos sin hablarles, solo con su testimonio. Entonces, claro, yo anhelo regresar a la iglesia junto con todo el pueblo, y adorar a Dios. Lo podemos hacer aquí mientras todo esto pasa, pero tenemos que tener un sentido de responsabilidad todos nosotros. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz. Eso no me lo inventé yo. Eso se lo inventó el Señor. Y si Él se lo inventó, así es. Si yo me lo hubiera inventado, sería una imaginación. Pero si el Señor se lo inventó, es una realidad. Entonces el Señor dijo que Él era la luz del mundo mientras estaba en el mundo, pero cuando se iba, dejó la estafeta en la iglesia. Somos la luz del cosmos, pero también somos la sal del agros. Nosotros podemos influenciar a nuestros vecinos en este momento como iglesia de Cristo. Mire, está bien, vamos a regresar al templo. Yo sé que sí, vamos a regresar a los templos. Yo sé que sí. Pero podemos influenciar a nuestros vecinos en todos los lugares en donde vivimos, conquistándoles, hablándoles. Tal vez ni siquiera nos conocían, pero si ni siquiera habíamos tenido oportunidad, según relatan algunas personas, de estar coincidiendo con su propia familia, ¿qué van a coincidir con los otros vecinos que también tenían una agenda de trabajo? ¿No será este el momento cuando les puedes ir a regalar un chocobanano? O una libra de café que tal vez te sobró. No porque la necesiten, sino porque se necesita la comunión y que la luz del cosmos esté alumbrando y que la sal del agros esté preservando. Entonces, pero eso no se puede hacer si no controlamos primero las cosas en nuestro propio corazón. Entonces, hermanos, la casa en este momento es el lugar más importante. Es el lugar más importante, porque ahí estamos nosotros. Es ahí donde estamos. Entonces, déjenme continuar con esta temática que yo le puse a esta temática, la pandemia de la violencia doméstica. Y si usted se recuerda, ahora yo tendría
que ver quiénes más son objetos de la violencia, ¿verdad? Porque digamos acá yo le había puesto que hay violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres, en términos generalizados, violencia contra los niños, violencia contra los ancianos, violencia contra los animales. Pero aquí yo pondría una nueva y vendrían a ser ya 6 tipos de violencia, pero escalada. Violencia contra la autoridad. Pero es un círculo vicioso, porque en algún momento la autoridad pudo haber violentado a los que tenía que haber cuidado, y entonces ahora, como todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, naturalmente, humanamente hablando, entonces ahora se cosecha violencia. La misma Biblia dice que el que siembra violencia cosecha tempestades. Eso lo dice la Biblia. A veces nosotros lo tomamos como un dicho popular, ¿verdad? Pero no, está en la Biblia que el que siembra violencia cosecha tempestades. Entonces, hermanos, miren, insisto yo, aquí lo primero que tenemos que hacer nosotros, sin lugar a dudas, es analizarnos nosotros mismos, lo primerísimo, porque mire usted, gracias a Dios nosotros no estamos participando ni como violentos en todo eso que le mostré, ni como violentados. Estamos en nuestra casa, pero nuestra mente está recibiendo toda aquella información. Entonces ahora lo que nosotros sí tenemos un tiempo para meditar y pensar y decir, ¿no será que yo soy violento? ¿No será que yo le estoy ejerciendo violencia a alguien dentro de mi propia casa? Y si le estoy ejerciendo violencia a ese alguien, ¿estoy sembrando violencia? ¿En algún momento esto va a regresar? Jamás pensó Israel, así dice la Biblia también, jamás pensaron los israelitas que el enemigo entraría por sus puertas. Jamás lo pensaron. Pero entró el enemigo por sus puertas, destruyeron el templo, los dejaron sin templo y los mandaron a la diáspora. Entre paréntesis, ¿no será en figura eso lo que ha estado sucediendo ahora? Que el enemigo también, la iglesia jamás pensó que el enemigo entraría por sus puertas y entró de todas maneras y nos dejaron sin templo y nos enviaron a una especie de diáspora. Porque tenemos que reflexionar, hombre. Es que, no, mire, aquí tenemos que reflexionar, pero en lo individual. Yo tengo que reflexionar respecto a mi persona, pero como yo soy un predicador, tengo que compartirle esto a usted también, que usted debe de reflexionar. Aquí no se trata de que si usted llegaba a la iglesia, lo hacía, no lo hacía, si diezmaba, no diezmaba, si cantaba, no cantaba, si danzaba, no danzaba. No, ahora es un examen de introspección y que nos llevan a la casa y violencia. ¿No será que somos violentos? Y extirpar eso, sacarlo en el nombre de Jesús. Miremos entonces, esto fue lo que yo le puse desde hace 5 semanas. La rebelión es la base de la violencia. Eso es lo que estamos viendo ahorita. En Estados Unidos ya llevan 5 días, 6 días llevan con violencia extrema. Y entonces yo puse, porque son 13 palabras, ¿verdad? Se recordarán ustedes, son 13 palabras. La primera, Aben, todas estas las hemos ido explicando. Aben, Dak, Chamac, Coach, Mashacá, Maratzá, Nagas, y en esta es en la que estamos todavía. Nos detuvimos, el programa pasado lo dedicamos completamente a este tipo de violencia, pero bajo la perspectiva de violación sexual. Hoy vamos a analizar otras cosas que ya no están demasiado ligadas con la violación sexual. Ashuk, Ashak, Oshek y Oshka, y por último Perek. Estas son las 13 palabras. 13 es un número que significa rebelión. Lo hemos comprobado en la Biblia muchísimas veces, ¿verdad? Solo leyendo todos los capítulos 13 de la Biblia nos vamos a dar cuenta que en cada uno hay una rebelión extrema. En cada uno de los capítulos 13 de la Biblia hay una rebelión extrema. Por eso también hemos aprendido que los libros que no tienen más de 12 capítulos,
Son libros que hablan de un perfeccionamiento en donde la rebelión fue extirpada. Y el primero de esos libros, porque usted sabe, está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después está Josué, Jueces, y el libro número 8 es el libro llamado Ruth. Y Ruth es el primer libro que no tiene 13. Y Ruth es una señora moabita que se casa con un judío. Es prototipo de la iglesia. Pero le extirparon el 13, le extirparon la base de la sustentación de la violencia. Se la extirparon. Por eso tiene que ser quitada la violencia en la iglesia. Y no puede ser quitada la violencia sin la participación completa, total del Espíritu Santo y nuestra rendición absoluta a Él, para que Él haga la obra en nosotros. No puede ser de otra manera. Esto, claro, tiene que ver nuestra voluntad, rendirla a los pies del Señor, pero por voluntad propia. Ninguno de nosotros va a poder, por más que cuentes hasta 10, no vas a poder con la violencia. Por eso, ser llenos del Espíritu Santo. Esa es el consejo bíblico. Ok, pero volvamos otra vez aquí para ir conociendo un poquitito más acerca de la violencia, porque repito, puede ser que algunos digan de entradita: yo no soy violento, yo soy tranquilo, soy bien tranquilo. Más o menos así fue como contestaron los israelitas, los judíos que habían creído en el Señor, cuando el Señor les dijo: bueno, ustedes ya creyeron en mí, ahora es necesario que mis palabras permanezcan en ustedes y que ustedes se conviertan en mis discípulos, y cuando se conviertan en mis discípulos van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar. ¿Nosotros libres de qué? Jamás hemos sido esclavos de nadie. No sabían que eran esclavos. Entonces hay mucha gente que no sabe qué es violencia, que es violento porque no sabe qué es violencia. Eso es lo que hemos estado tratando de averiguar, según la Biblia. Entonces miremoslo pues. Volvamos a Aná. Ya no vamos a hablar de la violación, de la cuestión sexual. Ahora vamos a hablar de estas cosas que, como se pueden traducir. Se puede traducir humillar, abusar, deshonrar, avergonzar, forzar y afligir. Aquí tuve que hacer un resumen porque también se puede traducir de otras maneras, pero estas son las más comunes. Todo esto tiene que ver con violentar, humillar, abusar, deshonrar, avergonzar, forzar, afligir. Ahora miremoslo en los versículos bíblicos y entrémosle a la primera parte, humillar. Miremoslo pues. Esta es la versión Huneman, Jueces capítulo 16, versículo 6. Y dijo Dalila a Sansón: cuéntame ahora, ¿en qué está tu fuerza la grande? ¿Y en qué se te atará para humillarte? Esta es la palabra Aná. En otras palabras, mira, Sansón, te queremos humillar. ¿Cómo puedo hacer para amarrarte y después humillarte? Sansón no entendió, hermano. Qué tremendo, ¿va? Si a usted le pregunta, mire, ¿cómo puedo hacer para, qué es lo que a usted más le duele para que yo le pueda decir o hacer? Él no entendió. Bueno, y no entendió, usted ya sabe por qué, ¿verdad? Francamente, se había apartado bastante del Señor. Cuando uno se aparta del Señor, está en peligro de ser humillado. Y esa humillación puede ser con violencia. Que Dios nos guarde, porque ¿a quién le va a gustar ser violentado? ¿A quién le va a gustar ser humillado? A nadie. Entonces acá la palabra Aná, que ya dijimos que es ejercer violencia sobre alguien, sería humillarlo. ¿Cómo humillaron a este hombre? Lo primero que le hicieron para humillarlo, ojo con esto, le hablo a las personas que pueden ser abusadoras, violentas o abusados, violentados. Y en cualquiera de los dos tenemos que poner un alto. Tenemos que poner un alto porque hay forma de poner un alto. Lo primero que hicieron, si usted se recuerda, en esta historia de Sansón, porque es así, casi toda la gente se la conoce, ¿verdad? Lo primero que hicieron después de atarlo fue que ella empezó a gritar:
Sansón, los filisteos sobre ti, para ver, pero ya le había cortado el cabello. Entonces, la forma como lo humilló, en donde él perdió su fuerza, fue cortarle su cabello, cortarle su comunión. Porque el cabello en la Biblia, tanto en el hombre como en la mujer, representa la comunión con Dios. Eso es lo que representa. Por eso es que en el Cantar de los Cantares dice, cuando le habla de la cabellera a la amada, le dice, un rey está preso entre tus trenzas. Como quien dice, tienes al rey preso en tus pensamientos. Y luego, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento parte del cumplimiento de eso que decía Cantar de los Cantares, vemos a una mujer que le moja los pies con sus lágrimas, le besa sus pies y ahora se los seca, pero no trae toalla, se los seca con sus cabellos, se los está secando. Entonces tiene a un rey, porque Jesús es rey, tiene a un rey preso, porque el Señor ni se quiere mover de ahí, entre sus trenzas. Pero este es un prototipo de nuestra comunión, que nosotros, si estamos pensando constantemente, Señor, tenemos a un rey preso en nuestras trenzas, y Él gustosamente está ahí. Pero cuando le rapan, le quitan la comunión, entonces ya lo empiezan le quitan después la visión, la fuerza. Bueno, primero le quitan el cabello, después pierde la fuerza, después pierde los ojos y después pierde la vida. O sea, es una involución. Pero el asunto es el siguiente. Ya aterricemos la enseñanza esta. ¿Qué significa? En una casa en donde a los cristianos se les impide tener comunión con Dios, los están abusando. Esa es violencia. Según el contexto al que se le estoy dando, no me lo estoy inventando, le estoy explicando. ¿Quiere que lo ponga más claro? Ok. Un esposo que le prohíbe a su esposa que vaya a la iglesia, le está haciendo violencia. Esa es violencia. No vas. ¿Pero por qué me toca servir? No vas. Aquí tienes mucho que hacer. No tienes nada que estar yendo a hacer allá. Todos los días. ¿Cómo que todos los días? Bueno, para empezar ahorita ni siquiera se puede a usted, pero todos los días. Si el culto generalmente empieza a las 7 de la noche allá con nosotros, ahí termina como a las 9, 9 y media, son 2 horas y no son todos los días ni siquiera. Pero muchas mujeres se les tiene que hacer un culto de damas el día martes porque no los dejan llegar el día miércoles en la noche. Esa es una de las razones por las que hacemos culto de damas los martes. No es por otra razón, sino que es para aquellas que no pueden llegar porque tienen limitaciones. Se enamoró de Dios y ahora el hombre le dice, bueno, pues escoge, sin violencia. Escoge entre Dios y yo, entre tu religión y yo. Esa es violencia. Esa es una violencia. Y muchos no lo comprenden, pero lo que están haciendo es sembrando violencia y lo que van a tener son tempestades como las que acabamos de ver en el video. Porque todo el que... Si la semilla es pequeñita, la semilla es una cosita pequeñita, pero cuando los árboles ya lograron desarrollar, la semilla se metió entre la tierra, ni se miraba. Entonces mucha gente tiró una semilla de violencia que ni se mira, pero adentro está, en la tierra está la semilla extendiendo sus raíces, y cuando ya está bien fortalecida, va para arriba y ya nadie la puede parar. Incluso si lo cortan, la raíz queda ahí. Entonces, esta es una invitación. No violentes a tu cónyuge. Porque lo que acabo de decir es de hombre a mujer, pero una mujer también puede abusar al hombre diciendo, la otra vez vas a la iglesia, solo metido ahí. ¿Y dónde? ¿Y por qué no le alega cuando estaba en la cantina? Yo conozco hermanos que les dijeron, sus mujeres cuando se convirtieron al Señor, les decían, te prefería cuando eras bolo y me pegabas. Mire qué mentalidad más absurda. Pero yo sé de gente así. Ay, vas otra vez a la iglesia, ¿verdad? Llévate tu cama.
No hay que ser fanático. Mire, cada quien busca a Dios según la necesidad que tiene. El que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces usted no le puede imponer a otra persona qué cantidad de tiempo y de mente, de pensamientos y de glorificación a Dios, porque le está violentando un derecho. Este es un derecho inalienable, nuestro derecho a tener comunión con Dios. Es como que si nos quisieran quitar ese derecho acá de comunicarnos con Dios, de orar, como le hicieron a Daniel, que dijeron, bueno, es prohibido orar. ¿Es prohibido orar? Sí, abrió las puertas y se puso a orar en su cuarto, pero abrió las puertas para que todo el mundo viera que él tenía comunión y que él le pedía a Dios. Entonces, cuando una persona, un padre de familia, le prohíbe al hijo ir a la iglesia, le está ejerciendo violencia contra un derecho inalienable que es la fe. Cuando un esposo le está prohibiendo a la esposa que vaya a la iglesia, la está humillando, le está quitando su comunión, está haciendo violencia. Cuando una mujer le alega y le hace la vida cuadritos al marido, no le pega porque tal vez el otro está bien maiciado y ella es un tipunquito de este tamaño, pero le puede hacer la vida a cuadritos, hermano. Como le pasó a este gran campeón. Dice que le redujo su alma a mortal angustia. Eso es violencia. Eso lo tenemos que parar. Miremos otro versículo siempre de humillación. Mire pues. Aná, esta es violencia Aná, Génesis 16:6. Ahí está la versión a la par, ¿verdad? Abraham respondió a Sarai. Dice Abraham porque es Abraham, no es Abraham, ahí todavía no le han cambiado el nombre, ni a Sara. Abraham respondió a Sarai: puedes disponer de tu esclava, trátala como mejor te parezca. Qué barbaridad, hombre. Entonces Sarai la humilló de tal manera que ella huyó de su presencia. Entonces, mire pues, platiquemos. Esta forma de humillación se llama humillación Aná. ¿Ok? Sara la humilló. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo la humilló. Pero lo que yo quiero resaltar es que la sirvienta había había violentado a Sara. Según en el contexto bíblico, en el hebreo, cuando ella le llega a alegar a Abraham, antes de este versículo donde dice Abraham respondió a Sarai: puedes disponer de tu esclava. Él le contestó eso porque ella le dijo: yo te di a mi sierva, porque yo lo que quería darte hijos por medio de mi sierva, para que ella diera luz sobre mis rodillas. Y el hijo que naciera se llamara hijo mío, ¿verdad? Pero ahora que ella está embarazada, me hace violencia. Ahí utilizan la palabra chamac. Me mira con desprecio. Entonces, ver a una persona con desprecio es hacerle violencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ahora Sara le sembraron esa violencia, no la pudo extirpar de su corazón y ejerció violencia contra la mujer esta, contra su esclava. La injusticia había venido desde antes, pero mi propósito no es quedarme analizando toda la vida de Agar y Sara y Abraham. No, pero era un círculo vicioso. Violencia de tipo chamac engendró violencia de tipo Aná. Ahora, ¿cuál era esta violencia de tipo Aná? Sara la humilló. ¿Cómo la humillaría? ¿Cómo la humillaría? ¿Cómo se puede humillar a un esclavo? Si es esclavo. ¿Cómo la trataba? Tenemos que ser cuidadosos con eso. ¿Cómo tratas a tus empleados? Porque les puedes estar haciendo violencia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo tratas a tus empleados? Les puedes estar haciendo violencia. Y en este caso, pues a esta muchacha,
Agar se le humilló, se le hizo una violencia de tipo Aná. ¡Pah! El ángel la encontró y la regresó. Y después volvió a huir. Y usted sabe la historia, pero eso ha venido así por todas las generaciones. Violencia, 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 violencia. Esto que estamos viendo en Estados Unidos no es de ahorita. Mire, la reacción, porque ahorita ya la cosa se regó a usted. Porque ahorita ya hay protestando hispanos, blancos, afroamericanos, de todo tipo. Pero hermano, ¿cuánto tiempo humillaron la raza blanca a la raza negra? ¿Cuánto tiempo? Primero los agarraron de África y se los trajeron a América y les servían de esclavos. No creían que tuviera alma. Imagínense, los mataban sin ningún problema, parte sin novedad, como matar a un perro. Ahora incluso protegen más a los perros que como se protegían a los afroamericanos. Entonces estaba sembrando, ¿qué se estaba sembrando? Violencia, violencia, violencia. ¿Por cuánto tiempo? Híjole, Dios santo, desde los 1700, 300 años de estarle sembrando violencia. Ahora miren el resultado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Por eso cuando yo oigo a algunos predicadores engrandecer el sistema norteamericano, yo no soy político, ni le voy ni al sistema norteamericano, ni al chino, ni al ruso, ni nada. Yo le voy a Cristo. Pero cuando yo oigo que ellos dicen, no, este país fue fundamentado en la base y creencia judeocristiana. No, hombre, perdone, con todo respeto, mi estimado pastor. Iba a decir otra cosa, pero no quiero ser violento. Pero, ¿cómo me va a decir usted eso? ¿Cómo me va a decir usted que si fue hecho un país sobre los hombros de esclavos negros y chinos, y ahora hispanos? Eso no puede ser un país hecho con fundamentos cristianos de ninguna manera. Que digan en God we trust son otros 20 pesos. También los Beatles cantaron Mi Dulce Señor y al ratito decían Hare Krishna, pero no es porque sean cristianos. Incluso llegaron a decir que eran más famosos que Cristo. O sea, no caigamos en eso. Seamos realistas. Que Dios nos ayude. La cuestión está en no sembrar violencia en nuestra casa. Punto. Y si lo hemos hecho, pedamos perdón. Saquemos esas semillas de violencia en el nombre de Jesús. Y empecemos a sembrar lo que el Padre quiere que sembremos. Sigamos pues. Siempre estoy en la violencia tipo Aná y no creo que la vaya a terminar hoy, pero sí tenemos que continuar con esta enseñanza, hermano. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando de que tenemos 80 días de estar encerrados. Estoy hablando de que deben de haber surgido problemas entre esposos, entre hijos, entre hermanos. Estoy hablando de que tiene que haber una reconciliación, porque estamos en el año de la reconciliación. Abusar. Esa es otra de las traducciones. Miremos. Génesis 31:42, NTV. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso, Dios ha visto tu Aná y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Vaya pues. Entonces, un abuso también es considerado como violencia, ¿sí?, en la Biblia. Pero aquí es el abuso, porque hay muchos tipos de abuso, ¿verdad usted? Pero aquí, incluso el abuso podría ser hasta un aprovechamiento mezquino de una persona. Pero aquí el abuso es muy claro. Digamos, a él le cambiaron 10 veces el salario. A él lo engañaron. Al engañarlo, lo que sucedió fue que lo abusaron. Al abusarlo, lo que sucedió fue que lo violentaron. La primera vez que lo engañaron fue cuando
Le dijeron, bueno, voy a trabajar, ¿cómo hacemos? Si estoy enamorado de tu hija. Ok, trabaja 7 años por ella y te la doy. Entonces, y ahí se involucra el trabajo. Entonces dice que trabajó y a Jacob le parecieron pocos años porque amaba a aquella mujer. Ya estaba trabajando y la miraba pasar y se quedaba, se le caía la baba, hermano. Está enamorado. Cuando llegó la noche de las bodas, ¿cómo cree que estaba él? Feliz por 7 años. Había trabajado, es la mujer de sus sueños. Ella también lo amaba. Y el tipo le cambia de mujer. Y cuando él se da cuenta, le pusieron a la cuñada. ¿Cómo va a hacer eso? Era una violencia, un abuso. Él alegó. Le digo, no, hombre, es que aquí no se hace así. Primero te tengo que dar, no se puede quedar la mayor sin casarse no se puede casar de primero la menor. Entonces, te voy a dar las dos. Va a salir rayado, va a salir mejor. Te voy a dar las dos. Es más, la otra te la di al contado porque pagaste antes de que te la diera. Esta te la voy a dar a plazos. Te la doy de una vez. Y te quedas trabajando otros 7 años. Por eso es que Jacob dice, te pagué 7 por Raquel, 7 por Lea y 6 por las ovejas. En total 20 años. ¿Por qué por las ovejas? Porque las ovejas que se perdían se las cobraban a él. Eso no estaba en el contrato inicial. Entonces lo abusó. Aquí podemos hablar de muchas cosas, pero aquí podemos estar hablando de gente que tiene cómo. Es muy interesante que diga estas palabras. Gente que tiene cómo responder ante sus empleados y no lo hace. Estamos en una pandemia. Han quebrado más de 5,000 empresas. ¿Qué puede hacer? Mire usted, ¿qué puede hacer un dueño de un restaurante? Sinceramente, ¿qué puede hacer? No tiene ni un comensal, pero tiene que pagar 60,000 pesos de alquiler. Tiene que pagar a saber a cuánta gente, los meseros y el chef y el administrador, y tiene que pagar de todo. Y no está recibiendo ni un centavo. Pues es obvio, es más que obvio, que él tiene que llegar a una negociación y pues ahí, ¿qué va a hacer? Va a tener que o despedir o pues como ahora se puede suspender un contrato, lo puede hacer, o declararse en quiebra. Sí, líneas aéreas. Imagínense cuánto capital puede tener una línea aérea. Líneas aéreas se han acogido ahorita a la ley de quiebra en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. No digamos otros, ¿verdad? Digo esto en primera lectura, pero si hay alguien que tiene, ¿no cree que sería bueno decirle a los empleados, miren muchacha, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Aquí está lo que te debo, pam, y voy a seguir, la maquinaria va a seguir encendida, pero a bajo vapor. ¿Pero por qué engañarlos? Esa es una violencia. Yo creo que debe de haber un diálogo. Y estos nunca tuvieron diálogo, lo violentaron, lo abusaron. Esa es una de las formas de abusar, pero hay otro montón de formas de abusar. Incluso hay una forma de abusar sexualmente, pero como ya vimos eso, entonces eso lo dejamos out. Ahora miremos, deshonrar. Esto también tiene que ver con lo sexual, pero no solo eso. Miremos la Torá 1999, Éxodo 32, 25. Moshe, dice entre paréntesis, Moisés, vio el pueblo que estaba expuesto, pues a Aarón los había expuesto en deshonra. Los había expuesto en deshonra. Los había violentado entre aquellos que se alzan en su contra. Ok, déjenme explicar brevemente. El papel del sacerdote en ese momento era poner un hasta aquí. Ellos lo que querían era
usurpar la autoridad del sacerdote. El sacerdote les tuvo miedo. Ellos le dijeron que les fabricara un dios. Él les fabricó un dios con todos los aretes, anillos y todas las cosas de oro que le habían quitado los egipcios y sacó un becerro de oro. Entonces, fíjese que esta forma de violencia es importantísima. No ponerle un alto a los hijos es una forma de violencia. Sí, señor. No decirle al hijo, hasta aquí, es una forma de violencia. A este hombre lo que tenía que haber hecho, porque es deshonra, Aná. Él les tenía que haber dicho, lo siento mucho, eso no lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer. Y si ustedes quieren, ya vieron que mi vara fuera que reverdeció. O no sé si a esas alturas ya había reverdecido, pero vamos a invocar el nombre de Dios y vamos a ver a quién apoya al Señor. Pero se les hubiera puesto al brinco. Entonces, en este tiempo, dice la Biblia en todos los tiempos, dice la Biblia que el que no corrige con vara a su hijo, lo odia. Así dice la Biblia. No lo ama. Y no amarlo es hacerle violencia. Si uno no está en la casa para violentar a nadie, pero sí para ponerle disciplina, para decir esto no es así, no vas a hacer eso. No, que no sé qué, ¡pau! Una su nalga, no bofeta, una nalga, ¡pau! Te dije que no. No, pero que si no lo hacen cuando es chiquito, cuando ya sean adolescentes, se le va a poner al brinco. Y ya cuando sean más grandes, usted viejito y él un gran hombrón así, la violencia, por haberle hecho la violencia de no corregirlo, no corregir a los hijos es una violencia, no corregir al pueblo es un tipo de violencia. Por eso le digo, a veces, para evitar problemas, ¿verdad? David le hizo violencia a Amnón y de una vez a Absalón, porque supo que habían violado con violencia Aná, sexual, a su hija Tamar, y no dijo nada, solo dice que se enojó muchísimo, pero eso fue todo lo que hizo. Él tenía que haber actuado en contra de Amnón, Al no hacerlo, en el otro se enquistó la violencia y mató a Amnón, a Absalón, y después quiso matar también a su papá y terminó muerto él. Es decir, el que siembra violencia cosecha tempestades, hermanos. Por favor, no le hagas violencia a tu hijo no corrigiéndolo. Yo sé que es la parte más cruda de ser papá y de la instrucción y educación. Y por cierto, que el mundo que ni siquiera tienen hijos, porque muchos de ellos hasta en matrimonios igualitarios viven y no tienen hijos. Nos quieren enseñar a nosotros cómo corregir a los hijos y que no hay que pegarles y todo. Pero si la Biblia es el parámetro. Claro que tampoco vas a ejercer una violencia cruel, ¿verdad? Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Pero no corregir al hijo es violencia. Recuérdate eso, no corregir al hijo es violencia. Padre Santo, que nos ayude, Señor. Ay, hermanita, tú tienes que ser un catalizador en la casa cuando tu esposo esté corrigiendo a sus hijos, a tus hijos. Pero claro, si él está haciendo una cosa que es desmedida, pues tú te podrías oponer. Pero no te opongas a una corrección sana. Muchas mujeres se le oponen al hombre cuando él le dice, vas a hacer tal cosa, y le enseña al cincho, no seas violento. ¿No viste el tema del apóstol Sergio? Sí, pues por eso es que les tengo que dar para no hacerles violencia al no corregirlos. No se le oponga. Claro, si él está actuando desmedidamente, entonces esos son otros 20 pesos. Si él agarró un alambre espigado para pegarle, no, ahí se tiene que oponer usted. También le va a caer, pero se tiene que oponer. Ahí se volvió un gran lío, pero mejor sigamos. No hay modo que salga la palabra a nadie, solo me quedan 45 segundos para finalizar este tema. Pero, ¿qué me importa? Miremos otro. Avergonzar. Entonces miremoslo acá. Avergonzar.
Dice Ruth capítulo 2, verso 15, cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar, aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Ok, conversemos así rápidamente. Usted no puede hacerle violencia a su familia, ya sea hombre, mujer, lo que sea. Si es hijo, ese lo que sea, no me lo vaya a malinterpretar. Estoy diciendo lo que sea, si es papá o mamá o hijo. A eso me refería cuando digo lo que sea. Mire pues, imagínese usted que todo venía bien sobre ruedas. Venía todo sobre ruedas, todo tanto el papá, la mamá y qué sé yo, o tal vez solo el papá. Trabajaba en lo secular fuera de casa y él llevaba el sustento. Pero vino la pandemia y perdió su chance. Entonces perdió el recurso. Ay, Dios mío. Y entonces él empezó a ver qué hacía, pero con mucha preocupación. Entonces viene la mujer y se recuerda que ella, cuando estaba en la casa de sus padres, su mamá le enseñó a tejer y a coser y a cocinar. Y entonces le encendió el bombillo y dijo, ay, yo voy a hacer unos chiles rellenos y voy a coser tal cosa y los voy a poner ahí en internet, tal vez me suena la flauta. Y que si no le sonó la flauta, sino que la trompeta. Y empieza a vender chiles rellenos por todos lados y le empiezan a llegar pedidos y sus hijos empiezan, yo los llevo en cicle para donde doña no sé quién, donde no sé cuánta, para todos lados. Y el marido buscando el trabajo, que no le sale en su especialidad. Y entonces lo empiezan a avergonzar. No aportan nada, ¿verdad? No, pero sí les aportó hasta que se pusieran timbones. No aportan nada, ¿eh? Sí, no, en ese momento no, porque hubo una crisis, como le pasó a Job. ¿Qué podía aportar Job si le robaron todo? Pero cuando a nadie le hizo falta nada. Entonces ahora lo van a avergonzar. Le están haciendo violencia. Así no se puede, no se debe hacer eso. Y si hasta la ley de los hombres dice que cuando un hombre no puede aportar y la mujer sí puede, ella tiene que sostener el hogar. Así dice la ley. Mire, no siempre le va bien en lo secular a uno, ni al hombre ni a la mujer. A veces hay periodos de complicados. Pero como Dios no deja cerrada la puerta, sino que dice que Él es el que cierra y abre. Entonces cierra una puerta, pero abre otra. Entonces, en ese momento, dele gracias a Dios que usted está haciendo el sostén de la casa, pero no se ponga a avergonzar a otros dentro de la misma casa. Vos no tenés derecho ni a abrir la refrigeradora. Todo lo que está ahí es mío. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso es una violencia que va a cosechar tempestad. No lo haga. En el nombre de Jesús, no lo haga. Quiero ver qué otro me queda. Forzar. Ya el tiempo se terminó, pero no importa. Le vamos a hablar aquí a la directiva del canal para que nos deje unos minutos más. Forzar. Y si no, me están haciendo violencia. Génesis capítulo 33, versículo 13, Biblia Martín Nieto. Jacob le respondió, mi señor sabe que los niños son de tierna edad y que yo tengo que ocuparme de las ovejas y las vacas paridas. Si las fuerzo a caminar, en un solo día morirá todo el rebaño. Vaya pues, Señor Jesús, me hacen falta todavía algo más. Pero déjeme explicar así brevemente esto. Mire pues, hermano. No sé por qué cuando leí este versículo en esta versión, me recordé de un día que estaba yo en algún lugar X y vi pasar a una señora con un muchachito que apenas caminaba. Y la señora iba rápido y el muchachito iba llorando y ella lo llevaba jalado. Él no iba caminando, pero él sí, como que acababa de caminar. Ella lo llevaba a su paso. Uy, Dios, me dio tanta cólera, pero como yo no me meto en lo que no me importa, entonces me contuve. Solo le chiflamos, ¡hey! Pero mire, francamente,
Eso hace mucha gente. Lleva a su paso a los demás, los está forzando. No los puede forzar. No los puede forzar. Yo creo que sí me dio a entender con eso. Forzarlos a algo que no da su propia fuerza es hacerles violencia. Aún en la enseñanza. Porque mire usted, no todos los niños aprenden al mismo tiempo. Hay algunos niños que no les entran las matemáticas, pero que son brillantes en los idiomas. Hay algunos que no le entran ni a las matemáticas ni a los idiomas, pero son brillantes en los deportes. Entonces, claro que lo básico lo tienen que tener. Hay algunos que no le atinan ni a las mates, ni a los idiomas, ni a los deportes, pero son unos nerds, dicen los muchachos, ¿verdad? Para las cosas tecnológicas. Le dan un teléfono, lo arma y lo desarma y hasta hace uno nuevo. Entonces, hasta en eso no podemos forzar. Nosotros los padres tenemos que evaluar cuál es la gracia que tiene ese hijo para apoyarlo en ella. Que Dios nos dé esa gracia. Por último, porque francamente, afligir también es violentar. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de ahí, será afligida, violentada por 400 años. Entonces, la aflicción, afligir a alguien es hacerle violencia. Por eso es que dentro de las leyes del Señor estaba que cuando alguien le prestaba dinero a otro y daba su capa, su cama, su vestido como prenda, como seña de que iba a devolver ese dinero, y llegaba la noche, decía: se lo vas a devolver, porque si no le estarías afligiendo, le estarías haciendo una violencia. Entonces no aflijamos a nadie, hermano, no abusemos de nadie, no forcemos a nadie y tampoco nos dejemos forzar. No permitas que te violenten tampoco, ni seas violento ni permitas que te violenten. En diálogo puedes decir: no, lo siento mucho, eso no es así. Eso no es así. Lo siento mucho. Yo me recuerdo, y ya con esta me despido, yo me recuerdo que cuando era jovencito, lo fui en algún momento, y estudiaba ya para salir a la universidad. Me recuerdo que había un muchacho que precisamente era evangélico. Y yo en ese tiempo andaba en el mundo, era cristianoide. Pero este muchacho era evangélico, y sus padres eran cristianos, y él también. Y había un buscapleitos ahí en la clase, que siempre andaba ofreciendo golpes a todos, ¿verdad? Y entonces lo escogió a él para hacerle violencia. Y le: venite a pelear, pues, que no sé qué. Le fue a retar. No, le dijo él. No. Vos no me vas a hacer, lo estoy parafraseando, vos no me vas a hacer ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque me vas a hacer violencia por la influencia del grupo para que yo me pelee con vos. No, si yo nunca he peleado, no me vas a ganar, mejor argumentémosle. No se dejó violentar. Y me quedé asombrado, dije: ¿y qué bandido este? No sabía que así se podía salir sin pelear, dije yo. Entonces, el asunto es: no te dejes violentar. Tampoco seas violento. Ni pares la violencia con violencia, porque la respuesta blanda apacigua la ira. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos de toda violencia, Señor. Líbranos a nosotros de ser gente violenta y de andar con violentos, pero también guárdanos de que nadie nos haga violencia, Señor. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo. Señor, estamos pronunciando palabras de bendición y de paz para que entren en los hogares de tus hijos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Que venga la certeza, la fe, y que huya la incertidumbre, el desánimo. En el nombre de Jesús, huya. Gracias, papá.
En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana y recuérdense que siempre tenemos el retiro de invierno. Seguimos predicando la palabra del Señor. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.